gracias. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bell y hoy es martes 16 de abril. Estamos saliendo en vivo. Son las 9 en punto de la noche. Hoy voy a tener el gran placer de conversar con un brillante analista político venezolano y activista político también, Horacio Medina. Una mente brillante, Horacio Medina. Quiero preguntarle por la detención de Hugo Carvajal en Madrid, el Pollo Carvajal, que en su día era un poderoso jefe del cartel narcotraficante, el cartel de los soles. Muchas cosas sabrá y muchas cosas tendrá que decir el mayor general Carvajal. También le voy a preguntar a Horacio Medina por la gira de Pompeo en América del Sur. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a, téngame paciencia, porfa, Germán Rubio, que está en Las Vegas, Carmen Vidal de Moros y Horacio Moros, Luisa González, Enrique Meitin, gracias por estar aquí, un escritor, un colega, Yuli Viloria y a la familia Viloria Thompson que nos ve en Atlanta. Gracias a todos por vernos. Bueno, hace minutos nada más, yo no cobro por los saludos, por si acaso, el palurdo analfabeto dictador Maduro se descolgó en televisión como un mono sin trapecio y se jactó de que hubiera entrado hoy a su país la ayuda humanitaria suministrada por la Cruz Roja, 24 toneladas de medicinas, plantas eléctricas y máquinas para hacer potable el agua. Maduro estaba, por supuesto, envalentonado y desdeñó la otra ayuda humanitaria que nunca pudo entrar a finales de febrero desde Cúcuta. La llamó un show de la derecha. De la ayuda humanitaria y todo aquel discurso cínico, hipócrita, falso de la ayuda humanitaria. Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria aquel 23 de febrero. No fue una victoria militar épica, ¿no? Eran solo 2 camiones con 20 muchachos. De manera que no debería jactarse o pavonearse de que los derrotaron. Pero en efecto obstruyeron la entrada de la ayuda humanitaria. No puedo yo soslayar que para Maduro es un triunfo que la Cruz Roja le haya dado toneladas de medicinas, que ese avión haya volado de Panamá a Maiquetía y que esas 24 toneladas, principalmente de medicinas, pero también de plantas generadores eléctricos, hayan entrado a su país. La Cruz Roja ha elegido reconocer a Maduro como presidente de Venezuela y ha tomado la decisión de darle la ayuda humanitaria a él, para que esa ayuda a su vez sea repartida entre decenas de hospitales. Maduro dijo hoy también en su impresentable comparecencia en televisión que no aceptó la primera ayuda, principalmente donada por países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, porque dice Venezuela no es un mendigo de nadie. En realidad habría que matizar que para Maduro Venezuela no puede aceptar las donaciones de Estados Unidos porque eso, por lo visto, ofende su dignidad, pero sí puede aceptar las donaciones de la Cruz Roja. O sea, es un mendigo que discrimina. Nuestro pueblo tiene sus valores, no somos mendigos de nadie. Para que se nos trate como mendigos y se mande una carne podrida, una comida podrida ahí, decía que era ayuda humanitaria. Comida podrida que le sobra al ejército de Estados Unidos, una comida podrida que le sobra al ejército, y lo que le sobra, las sobras, las agarran en una caja y las mandan a Colombia. Y después querían meterla a la fuerza a Venezuela. A la fuerza, nada. Por las malas, nada. Por las malas somos firmes, duros, bravíos. Con nosotros no, se equivocaron con nosotros. Por las malas, con amenazas y chantaje, nos plantamos pues bien duro, de frente al imperialismo. Que, de nuevo, el imperialismo eran 2 camiones y 30 muchachos, ¿no? Así cualquiera se planta firme. Pero es gracioso cuando Maduro dice que no aceptó la ayuda que venía de Cúcuta porque eran sobrantes de las sobras que sobraban. ¿Se entiende? Lo cierto es que lo que para él resultan residuos o sobrantes
para la población venezolana habría sido comida muy bienvenida, muy desesperadamente necesitada. Pero para Maduro son sobras porque él, por supuesto, come opíparamente, no 3 veces al día. Él come cuando tiene hambre y sobre todo cuando no lo tiene. Ha de comer 6 veces al día. Imágenes del avión que llegó hoy al aeropuerto Simón Bolívar en Caracas, procedente de Panamá, cargado con medicinas donadas por la Cruz Roja. Habría que preguntarle al italiano que dirige la Cruz Roja, que ha sido tan benevolente en reconocer a Maduro y entregarle la ayuda humanitaria al dictador. Primero habría que preguntarle si no siente algún escrúpulo en hacer tratos de esa índole con un dictador genocida. Y segundo, ¿quién paga esas 24 toneladas de medicinas que él le ha donado gustosamente al dictador? O sea, alguien siempre paga la cuenta, ¿no? ¿Quién paga las cuentas de la Cruz Roja? Esto a propósito del arribo de un primer cargamento de ayuda humanitaria, este avión proveniente presuntamente desde Panamá. Ya el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional estarían entonces por pronunciarse y brindar información sobre los más de 15 camiones que ya se encuentran dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para la distribución. Bueno, yo no quiero ser mezquino. Si esa ayuda de medicinas y plantas eléctricas, generadores, se va a entregar a los hospitales y va a servir para salvar a personas gravemente enfermas, bienvenida sea la ayuda, ¿no? Ya no importa quién le paga a la Cruz Roja por financiar esta operación. En cualquier caso, sí me duele que Maduro no haya permitido esa otra ayuda humanitaria que superaba largamente las 100 toneladas de comida y sí, en cambio, reciba la ayuda de la Cruz Roja. De modo que, y que quede claro, todo ha entrado con la aprobación explícita del dictador. Un primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja llegó el martes a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó su ingreso en medio de una pugna con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. No solamente es la manifestación clara que ni siquiera todavía, aceptando el ingreso de ayuda humanitaria, reconocen la emergencia que ellos crearon. Emergencia humanitaria compleja. El jefe parlamentario señaló que se trata de un paliativo para contener la emergencia y que la crisis solo se resolverá cuando el gobernante socialista cese la usurpación del poder. Yo hubiera preferido que la Cruz Roja primero reconociera como presidente constitucional de Venezuela al señor Guaidó. Porque me parece que si la Cruz Roja está para defender causas humanitarias, reconocer a Guaidó es un primer paso de índole moral. Segundo, me hubiera gustado que la Cruz Roja intentara entregarle la ayuda al señor Guaidó. No he visto yo que hiciera el más pálido esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y tercero, me hubiera gustado que, si la Cruz Roja, en un gesto de pragmatismo, entendía que no podía entregarle la ayuda al señor Guaidó y tenía que entenderse con el dictador genocida Maduro, me hubiera gustado que la Cruz Roja de Venezuela pusiera como condición que no hubiera ningún funcionario de la dictadura venezolana en el aeropuerto. Porque el señor Mario Villarroel ha dicho que su organización es neutral, imparcial, objetiva, que no toma partido. Pero lo cierto es que cuando aterrizó el avión y cuando se descargaron las 24 toneladas de medicinas, estaba allí el ministro de Maduro, el ministro de Salud, señor Carlos Alvarado. No estaba Guaidó, no estaba un ministro de Guaidó, que por cierto no tiene ministros y debería nombrar a 2 o 3, pero estaba claramente un ministro de Maduro, el señor Alvarado, ministro de la Salud, vanagloriándose del éxito de la dictadura. De manera que si la Cruz Roja dice nosotros no vamos a trabajar con ninguna de las dos partes, me parece que está encubriendo la verdad, porque allí estuvo presente el ministro de Salud Alvarado. De todos modos, el presidente constitucional Guaidó celebró la entrada de la ayuda humanitaria, probablemente no ha entrado como él hubiera querido, y dijo que eso demuestra la emergencia humanitaria compleja que afecta a 7 millones de compatriotas suyos. Todavía tuvieron el tupé de negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que acaba de ratificar, por cierto, luego de 3 años de denuncia de este Parlamento, la ONU. Lo que probablemente va a ocurrir en Venezuela es algo parecido a lo que ocurrió en Siria con las donaciones de la Cruz Roja. La Cruz Roja en Siria, donde la dictadura cruel del matarife Assad
ha asesinado a más de 500.000 de sirios, la Cruz Roja se entendió con Assad. Si se entendió con Assad, no va a tener demasiadas mariposas en el estómago para no entenderse con Maduro, ¿verdad? Mucho me temo que ya se entendieron. El presidente Guaidó dijo también que el 25% de los venezolanos que se han quedado, muchos de los cuales hubieran querido irse pero no pueden, están en riesgo de muerte inminente. Reconocida la emergencia, reconocido el fracaso del régimen en materia de salud, en materia de atención primaria a los venezolanos, no pueden garantizar ni el derecho a la vida. Bueno, no queda claro, por supuesto, para un observador más o menos desapasionado si lo que ha ocurrido hoy, que ha entrado la ayuda humanitaria, representa un triunfo de Guaidó. Él dijo la ayuda entrará sí o sí, y hoy podría decir, pues la ayuda entró, fue el segundo sí, se la entregaron a un ministro de Maduro, pero entró. De modo que en cierta medida ambas partes pueden reclamar un éxito parcial. El presidente Guaidó elogió también al pueblo de Zulia. El coraje y la valentía del pueblo del estado Zulia, del occidente en general del país, que está atravesando una tragedia sin precedentes. La otra noche, un mar humano, esto fue muy impresionante en Maracaibo, encendía celulares para vitorear a un Guaidó afónico. Mi percepción, pero es también mi deseo, y ambos están entreverados, es que el pueblo de Venezuela sigue estando encolumnado detrás de Guaidó y que su popularidad, su influencia, su predicamento no se han visto socavadas en modo alguno. Otras imágenes de Guaidó estos últimos días en Maracaibo hablándole a una enorme multitud. Aquí estamos exigiendo nosotros, por supuesto, que logremos la diferencia organizados. Hoy en el medio. Entre tanto, el diputado opositor Pizarro celebró la entrada hoy de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y anunció que llegarán más aviones a Maiquetía. En resumen, hoy ha llegado un avión producto de este esfuerzo. Este avión va a ir a los hospitales del sistema de salud. En las próximas semanas seguirán llegando otros aviones y estarán sumándose otros organismos humanitarios y otras agencias. Y sintámonos orgullosos de lo que en esta Asamblea Nacional se ha asumido como un compromiso. Hoy con la frente en alto podemos decir que estamos dando resultados. Pizarro dijo también que es un triunfo de la resistencia. A usted que es beneficiario, que está hoy en un hospital, que está esperando que lleguen los insumos y que lleguen las medicinas. Cuando usted vea ese chaleco de la Cruz Roja, sepa que eso que está llegando es producto de su esfuerzo y de que usted no se rindió. El jefe o presidente o director de la Cruz Roja en Venezuela, el señor Mario Villarroel, alguna gente me habla muy mal de él. Otra gente, mi amigo Nelson Meserane, de Diario Las Américas, me habla muy bien de él. Yo no sé a quién creer. Por principio, desconfío. El señor Villarroel estuvo presente en el aeropuerto y festejó la llegada de las 24 toneladas de medicinas, plantas eléctricas y máquinas para hacer el agua potable. Mucha alegría y responsabilidad. Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roca, el 29 de marzo pasado. Aparentemente van a ser distribuidas esas medicinas y esos generadores en 8 hospitales y 30 centros ambulatorios. Y la idea es que sirvan para salvar vidas, ¿no? Para atender a los que están sufriendo. Y esa debe ser, por supuesto, una causa superior a las riñas políticas. El señor Villarroel agradeció a las oficinas del Estado venezolano por las facilidades que le han prestado. Agradecemos a todas las instituciones del Estado y a las privadas que hicieron posible el acceso de esta ayuda y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Ahora bien, yo le pregunto con todo respeto, señor Mario Villarroel,
Primero, ¿de veras cree usted que en Venezuela hay instituciones del Estado? No hay tal cosa, señor. No hay instituciones en Venezuela. El gran problema, la gran tragedia de Venezuela es que la democracia republicana fue asaltada, fue prostituida por el chavismo. Lo que usted llama instituciones del Estado son cuevas de ladrones, cuevas de ampones. Esto primero. Y lo segundo, si usted dice que la Cruz Roja es neutral, ¿por qué estuvo allí presente supervisándolo todo y vanagloriándose del éxito de la operación el ministro de Maduro, ministro de la Salud, el señor Carlos Alvarado, como vemos a continuación? Esto no parecía neutral, señor Villarroel. Acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, recibiendo el primer cargamento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación. Con todo respeto, señor Villarroel, yo no me quiero enemistar con usted, pero no parece neutral. Si usted quiere que parezca neutral, que no esté nadie de Guaidó y que no esté nadie de Maduro. Pero no está nadie de Guaidó y está el ministro de Maduro diciendo todo esto nos lo han entregado a nosotros. Todo esto lo ha aprobado Maduro y nosotros lo vamos a repartir. Entonces, no parece tan neutral, ¿no? Tenemos que ir brevemente a la publicidad, luego voy a conversar con un venezolano al que admiro mucho, Horacio Medina, una mente brillante. Le preguntaré por esta entrada de la ayuda humanitaria, de la Cruz Roja, por la detención de Hugo Carvajal en Madrid, por la gira de Mike Pompeo en Sudamérica. Antes les recuerdo que si van a recibir pronto a un amigo, a un familiar, o si ustedes van a venir a Miami y están buscando un hotel, yo siempre recomiendo mucho el Hotel Ritz de Key Biscayne. Por supuesto, no es un hotel demasiado económico, es un Hotel Ritz, ¿no? Para quien pueda darse el desahogo, el lujo de pagárselo, pero en el Hotel Ritz de Key Biscayne hay unas residencias que se ofrecen a precios sorprendentemente competitivos. Si usted entra a esta paginita, suitesdelaisla.com, verá las tarifas, las fotos, las suites, las residencias. Son una maravilla y cuestan bastante menos que las tarifas regulares del hotel. O sea que los invito a visitar suitesdelaisla.com. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo. Regresa esta noche al programa el ingeniero, experto en cuestiones petroleras, pero apasionado en general de todo el acontecer político de su país natal, Venezuela, don Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí, Horacio. Un privilegio estar de nuevo contigo y con toda la audiencia y con la gente que nos acompaña aquí hoy. Gracias. ¿Cómo interpretas, cómo lees la entrada de la ayuda humanitaria, principalmente medicinas y generadores eléctricos, hoy suministrados por la Cruz Roja? Bueno, yo lo leo como creo que debería leerse, como una derrota contundente del régimen. ¿Por qué crees que es una derrota? Bueno, porque durante muchos meses, años diría yo, han estado negando la situación de crisis humanitaria en el país. Han negado la crisis de la salud, han negado la crisis de los alimentos, han negado la crisis de las medicinas, por años lo han hecho. Y luego de la presión que ha habido internacionalmente, negaron la entrada de la ayuda humanitaria, ya vimos lo que dijo, el show de la derecha y todas estas cosas, pero al final del día aceptaron la ayuda humanitaria porque la ONU se vio en la necesidad de reconocer que hay 7 millones de venezolanos en esa situación de crisis y para poder reconocer eso tiene que venir por la vía de la Cruz Roja la ayuda humanitaria. O sea, ¿crees que es una derrota de la dictadura? Yo estoy absolutamente convencido. Y yo creo que nosotros nos empeñamos en flagelarnos y decir, ay, Maduro ganó. No, Maduro no ganó, Maduro perdió porque tuvo que aceptar la ayuda humanitaria. ¿Y ganó quién? El pueblo venezolano. Yo creo que lo que dijo Miguel Pizarro está absolutamente en lo correcto, el diputado. La gente tiene que decir, esta es la victoria de nosotros porque vamos a tener alguna medicina que es un paliativo nada más. Guaidó había dicho, entrará sí o sí. En este momento él puede decir, yo gané, entró. Si yo fuese él, yo lo diría. Sin ningún tipo de duda lo diría, porque es la realidad. Ahora bien, los voceros de la dictadura dicen, ha entrado, pero no la ayuda de comida podrida donada por Estados Unidos, sino como ellos querían. Si entra, entra bajo nuestra aprobación. Por eso decía yo que en cierto modo es un triunfo de Maduro, porque él saboteó lo otro y esto lo aprobó y lo supervisó y lo controló él. Yo creo que él no lo aprobó, él fue obligado a aprobarlo. Bueno. Eso es otra cosa.
Y yo creo que aquí lo que hay es que hacer el juego correcto, porque no podemos seguir aceptando la desesperanza. Yo creo que eso es lo que nos mata siempre. Yo creo que hay que, al contrario, esto ha sido una victoria de la resistencia en el país. Ha sido una victoria del trabajo que se ha hecho internacionalmente, porque hasta la señora Bachelet ha tenido que replegarse y aceptar algunas cosas. Entonces, yo creo que no podemos seguir en esto. Yo creo que hay que entender que lo que se está dando en Venezuela es una lucha férrea. Sí. Yo te decía, como le dije a un periodista colombiano, que la diferencia con Colombia de los años 90 es que en los años 90 tú tenías a Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Rodríguez Orihuela, tenías al ELN, a la FARC, todos tratando de penetrar el gobierno para derrocarlo. En Venezuela ellos son el gobierno, ellos están en el gobierno. Exactamente. Y entonces la problemática es cómo los desalojamos nosotros a ellos. La pelea es una pelea muy difícil que tiene que venir de adentro, pero que es imprescindible la ayuda internacional. En ese sentido, a mí me duele, y te lo pregunto a ti, que si ese es un gobierno mafioso, el de tu país, y lo es, un gobierno de criminales, forajidos, de ampones, ¿cómo así la Cruz Roja se entiende tan fácilmente con ese gobierno, no? Bueno, yo creo que muchas veces hay cuestiones que siempre prevalecen, y es lo que hemos dicho. Yo creo que muchas veces los intereses prevalecen sobre los principios. Yo no tengo ninguna duda en que el señor Mario Villarroel me ha dado demostraciones inequívocas desde Chávez y con Maduro de cuál es su preferencia y qué hace él para mantenerse como presidente de la Cruz Roja. Él dijo reiteradas veces que en Venezuela no había crisis humanitaria y que él no iba a permitir que se politizara. Y hoy fue el protagonista de esa politización. O sea, ¿crees que Villarroel de la Cruz Roja venezolana es un chavista encubierto? Yo creo que tiene una tendencia a aceptar eso para poder prevalecer sus intereses. Claro. Yo lo diría así. Claro. ¿Y te pareció apropiado que en Maiquetía, mientras llegaba el avión de la Cruz Roja, estuviera un ministro de Maduro, el ministro de Salud Alvarado? No parecía neutral, ¿no? Claro, es que esa ayuda humanitaria no la pidió el gobierno. Esa es una ayuda humanitaria que está dando la Cruz Roja. Claro. Y es la Cruz Roja la que ha debido ser el protagonista de eso. Si tú hubiese sido, como quieres decir, equilibrado, neutral, que no vamos a permitir que esto se politice, yo no hubiese permitido que hubiese estado allí ningún representante del régimen usurpador de Maduro. No podría estar más de acuerdo. Y punto. Sencillamente, esto lo va a recibir la Cruz Roja. Correcto. Lo va a manejar la Cruz Roja. ¿Tú sospechas que la ayuda o parte de ella no llegue a los lugares correctos y, digamos, se la roben o se la atribuyan, se la adjudiquen? Yo casi te diría que tengo la certeza de que muchos de esos generadores van a parar en algunos edificios donde habitan muchos de los jerarcas o en alguna de las grandes mansiones. Yo casi te aseguraría que eso va a ocurrir. ¿Seguirán llegando aviones con donaciones de la Cruz Roja? Claro, son miles de toneladas, van a llegar muchísimos aviones de ayuda, precisamente porque desde el régimen van a tratar de convertir esto en una victoria. Siempre lo hacen. Esa es la característica de quienes manipulan la información y la comunicación. Y acuérdate que tú tienes un psiquiatra perverso, terrible, detestable en el Ministerio de Información y Comunicación. Exactamente, perverso. Y entonces, si la Cruz Roja regala todo esto a la dictadura de Maduro, digamos, ¿quién paga la cuenta? ¿Quién financia la Cruz Roja? ¿No será que Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón? Yo te diría que sí, por la vía de la ONU, Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario. Pero al final son los países ricos. Yo te diría que no vino de Rusia, de donde iba a venir ayuda humanitaria, ni de China tampoco vino. Es decir, que ocurre la paradoja o la ironía de que los países que reconocen a Guaidó le están pagando a la Cruz Roja la ayuda humanitaria que ella le entrega a Maduro. Es probable, es muy probable que haya una porción de eso que venga por allí. Yo creo que tiene que ser, porque ¿de dónde viene el dinero de la Cruz Roja? Yo, si fuera Estados Unidos o Canadá o Alemania, que han reconocido a Guaidó, yo le diría al jefe de la Cruz Roja Internacional, con nuestro dinero usted le entrega la ayuda a Guaidó, no a Maduro. Bueno, es una forma también adicional de presionar y creo que al final del día eso podría haber ocurrido. Lo importante aquí es entender y que la gente entienda claramente que es una victoria de Guaidó. De Guaidó y de la gente que acompaña a Guaidó en la resistencia. Yo creo que eso es imprescindible para seguir adelante. ¿Estás notando en la atmósfera una cierta desesperanza en el campo opositor entre las tropas de Guaidó, decías? Yo lo he notado la semana pasada, entre varios opositores que vinieron aquí a criticar encarnizadamente al presidente Guaidó. Yo creo que es algo así como esa suerte de profecía autocumplida, ¿no? De que cada vez que nos estamos acercando a un momento importante, a un momento que puede significar la victoria, la diferencia entre la derrota,
algo aparece que siembra la desesperanza y ese algo viene de afuera. Sí. Yo creo que muchos de esos tweets que vinieron contra Guaidó, que nadie sabía de dónde venían, no me extrañaría que vinieran de Rusia, por ejemplo, de esos hackers de Rusia, y que se hicieron eco, mucha gente que siempre se hace eco. Yo creo que Guaidó no ha podido hacer un mejor trabajo del que ha hecho. Yo, honestamente, o sea, creo que es imposible, absolutamente imposible. Le pones 10 sobre 10. Y yo le pondría 20 sobre 10. O sea, es que de verdad. Un aplauso para Horacio. Eres un grande. Jaime, enero, febrero, marzo y abril. Claro. ¿Y dónde estamos? Claro, o sea, no se han cumplido 3 meses todavía. Claro, y es que... ya la gente lo critica, le dicen que su tiempo pasó, que no aprovechó el momento. Y yo le digo algo a mucha de esa gente, no es cierto. No es cierto que la intervención o la invasión no se ha producido porque Guaidó no lo ha pedido. Eso no es cierto. Sí. No lo ha pedido porque no es el momento. Y si me preguntas, pregúntame si yo estoy de acuerdo con que la haya. Sí estoy de acuerdo. Pero no es el momento todavía. ¿Por qué crees que no es el momento? Porque esto tiene que emerger de adentro hacia afuera. Pero para que emerja de adentro... Bueno, hay que apoyar a Guaidó. Guaidó tiene que recibir nuestro apoyo, pero Guaidó tiene que propiciar la confrontación. Yo creo que ha venido creciendo. En el mes de diciembre nadie daba medio por la salida democrática en Venezuela, hacia una democracia, hacia la libertad. Nadie daba ni un medio. Un medio es la cuarta parte de un Bolívar, ¿no? Por si acaso. Y ahora, en cambio... Yo creo que ahora hay algo que te dice que eso va a ocurrir, que está sucediendo, que es irreversible. Y eso ha ocurrido precisamente porque se ha venido construyendo ese movimiento. Ahora, que nosotros estemos desesperados, que yo quisiera que eso hubiese ocurrido. Yo hubiese querido que esto ocurriera hace 20 años atrás. Sí, ahora, a mí me decepcionó levemente, aunque estoy con él hasta el final, que el presidente Guaidó dijera en una entrevista: la intervención militar no es una opción, está descartada. ¿Hace bien en descartarla? Bueno, él dijo que estaba descartada, pero no dijo cuándo. Pues está descartada en este momento. En este momento. Por ejemplo. ¿Y quién va a decir? ¿Tú te imaginas a Abrams o a Bolton diciendo el próximo lunes a las 6 de la mañana vamos a invadir a Venezuela? O a hacer unos bombardeos selectivos. O sea, nadie lo debe anunciar, lo va a decir. Y Guaidó tampoco debe pedirlo. Si ocurre, que ocurra. Claro, pero quizás en un momento determinado, si hay una rebelión cívica en el país, hay una sumatoria, una fractura en el sector militar que falta, y hay además un aplastamiento brutal por parte del régimen y de algunos de los que allí se ocultan, yo creo que en ese momento habría que pedirlo. Porque, de nuevo, es que tienes a los narcotráficos, tienes a los forajidos en el poder. Pero entonces tú tienes claro que primero tiene que haber una gran convulsión interna para que luego se produzca la ayuda externa. Efectivamente, y yo creo que eso es lo que se está construyendo, que es lo que se está haciendo. Y tú ves estas manifestaciones, mucha gente dice, ay, sí, manifestaciones, pero todas son pacíficas, de 3 horas. Bueno, las cosas hay que construirlas. ¿Dónde están las redes? ¿Dónde están los partidos políticos? Han sido destruidos. ¿Dónde están los recursos para organizar? Entonces, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y, de nuevo, es autoflagelarse. O sea, ¿fue un error del presidente Guaidó dar una rueda de prensa, un acto público con Rosales, Ramos, Salud y Capriles al lado? Se lo han enrostrado mucho. Yo te diría que eso es lo que hay. Y era una manera de decir la oposición que siempre estuvo dividida, ahora está unida. Claro, pero no estamos canonizando a esos políticos. No, de ninguna manera. Claro, yo tengo serias diferencias con varios de los que mencionaste. Yo también, no votaría por ellos, pero seguramente. Déjame decirte algo. ¿Y con quién se iba a rodear? Me pregunto yo. Claro. Porque hay algunos que se autoexcluyen. Porque si va a él, yo no quiero estar. Error. Si va a él, yo también quiero estar. Y si yo hubiese estado ahí, yo hubiese estado ahí. ¿Y por qué no está María Corina en la foto? Preguntémosle a ella. Porque ella ha debido estar ahí. Y yo estoy seguro que Guaidó no le dijo, no venga. Yo estoy seguro que no le dijeron. ¿Tú crees que ella se margina? Claro, porque sigue siendo la cuestión de que si tú estás, yo no voy porque yo soy puro y tú... Eso no existe. En política no existe. La oposición tiene que estar unida. Tiene que estar. Es la única forma que lo logremos, que podamos lograr. Primero hay que derrotar a Maduro, sacarlo del poder, que hay una democracia. Cuando hay una democracia ya nos peleamos entre nosotros, ¿no? Sí, bueno, y con mucho gusto. Además, claro, eso es la idea. Esa es la idea de la democracia. Así es. Luego habrá un parlamento donde hay una representación muy variopinta y todo el mundo se pelea con todo el mundo en un clima de libertad. Correcto. Pero que ahora nosotros nos estemos disparando como caníbales, bueno, eso le sirve tanto a Maduro. Pero es que, Jaime, mira, siempre es como un deporte que se ha hecho un deporte nacional de los venezolanos.
tan pronto, si tú dices algo, yo te critico. Si no dices nada, te critico porque no dices nada. Y entonces así no podemos construir. Hay que construir en torno a Guaidó. No hay otra alternativa. Esa es la alternativa que tenemos en este momento y que no habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo. Y que ha propiciado enormes avances. Absoluto. Yo digo lo mismo, no hay peor enemigo de un venezolano opositor que otro venezolano opositor en el exilio. Sí, y yo creo que eso deja de tener todo sentido. Se pierde el sentido común. Claro, Y la lucidez de decir dónde está mi adversario, mi enemigo, y quiénes son mis aliados temporales, mis compañeros de ruta para ganar la guerra. Pero es que tú tienes que verlo cuánto hemos avanzado. Tienes en el Grupo de Lima. Claro. Tienes un embajador reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Tienes un representante en la OEA, cuando estábamos fuera de la OEA, ahora tenemos un representante en la OEA. Hay una lucha por tener representantes en la ONU, hay embajadores en países y 54 europeos. Gobiernos que reconocen a Guaidó. Caramba. Es todo el mundo libre. Exacto. No es poca cosa lo que se ha avanzado. Y la gente tiene que entender, todo lo que está en el poder tiene demasiados vínculos, demasiados nexos, narcotráfico, están los rusos, los iraníes, los chinos, Hezbollah, etcétera. Todos son nexos, todos son vínculos y todos son vínculos con países. Entonces hay que entender eso. Sí. Después de la pausa te voy a preguntar por la detención sorprendente para mí, porque él había pasado ya a apoyar al presidente Guaidó, del general Carvajal, Hugo el Pollo Carvajal, y por la gira de popeo por Sudamérica. Regresamos con el gran Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando con un brillante venezolano, mi querido amigo Horacio Medina. Horacio, han detenido en días pasados a Hugo Carvajal en Madrid, en casa de su hijo. Carvajal fue el único militar importante venezolano que salió a apoyar a Guaidó, ¿no? Carvajal en su día estuvo detenido en Aruba. Todo el mundo los indica como un poderoso narcotraficante del gobierno de Maduro y Cabello. Creo que cercano él a Cabello, al Cartel de los Soles. El gobierno de los Países Bajos lamentablemente lo devolvió a Caracas y lo salvó de prisión. ¿Por qué crees que Estados Unidos detiene a Carvajal en Madrid después de que él hubiera salido a apoyar a Guaidó? ¿Cómo interpretas eso? Porque a mí me sorprendió. Bueno, fíjate, pueden haber dos formas de explicarlo. La primera es que Carvajal desde hace mucho tiempo se había ofrecido a colaborar. Y de hecho, algunas informaciones han venido del lado de Carvajal. Sí. Sin embargo, como es un típico hombre de la inteligencia y la contrainteligencia, nunca entrega todo y nunca se deshace de todo en el otro lado. Claro. Él decide enviar a su familia a España y después que se asegura o cree estar seguro de que ese sistema lo va a proteger, él va a España. Y está allí, desde allí hay un apoyo, y sí, Guaidó y esto, pero las acusaciones que tienen que ver con el narcotráfico están vigentes. Ahí el gobierno de los Estados Unidos decide, bueno, tú no estás colaborando como dijiste que ibas a colaborar, entonces yo voy a ejercer la acusación. ¿Y qué hace él ahora para defenderse? Una jugada muy inteligente, porque él dice, esto del narcotráfico es mentira, porque fíjate que no me habían dicho nada, no me habían hecho nada, yo estaba aquí tranquilo. Ahora, como a ellos les interesa, la información que yo manejo políticamente para poder horadar el poder que todavía tiene Maduro, entonces me quieren llevar a los Estados Unidos. Pero no es por narcotráfico, es porque políticamente les conviene y yo tengo información. Entonces, ese es un mecanismo de defensa para tratar de evitar la extradición por cuestiones de narcotráfico. ¿Puede que prevalezcan él y sus abogados? Yo todavía tengo la inclinación a que eso no va a ocurrir, pero no es descartable. Yo creo que por lo menos va a lograr diferir la decisión que van a tomar. ¿Y si sus abogados ganaran con ese argumento, él se quedaría en España? Yo creo que tendría que quedarse. O sea, ¿preso o en libertad? No, preso. ¿De qué lo iba a acusar el gobierno de España? No lo va a acusar de narcotráfico. Ese es el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno español el que lo está acusando. ¿Es un hombre de fortuna, Carvajal? Yo creo que sí, evidentemente. No cabe duda alguna, ¿no? Yo creo que es así, pues. Además, él se eligió diputado en el Estado Monaga, junto con Diosdado, son diputados del Estado Monaga, una vez que salió de la contrainteligencia para buscar una protección, protegerse de alguna manera contra lo que podría venir. Pero era un hombre clave del Cartel de los Soles. Absolutamente. Y debe de saber cosas muy valiosas contra Cabello. En ese sentido es una pieza fundamental. Fundamental. Yo sí lo creo. Testigo
capital. Demasiado, muy importante. ¿Qué nos sirve más a nosotros que Carvajal esté en Estados Unidos contando todo lo que sabe, preso para obtener una sentencia benévola, o que Carvajal esté en España conspirando activamente a favor de Guaidó? ¿Qué nos sirve? Aún a riesgo de equivocarme, yo creo que debería estar aquí en los Estados Unidos. Claro, de todas maneras, ¿no? Yo creo que no tendría ninguna duda de lo que él podría aportar, sería vital. No se me ocurre un mejor testigo que él. No, es que no hay otro, porque además era un testigo que era actor y era parte de eso. Correcto, es un arrepentido. No hay ninguna... Es un colaborador eficaz. Eficaz, eso. Ahora, si los testimonios que él proporciona a la justicia de este país son, como tú y yo imaginamos, de capital importancia, ¿no? Demoledores para las principales figuras del régimen criminal de Caracas, ¿eso no justificaría, una vez montado el expediente, ¿no?, articulado el caso legal de narcotráfico, no justificaría algún tipo de operación, no militar, sino policial de la DEA contra Cabello y sus secuaces? Yo creo que eso está, como dicen aquí, ongoing. Eso está en camino. Sí, ¿verdad? Es que se ve claramente. Y han habido señalamientos, han habido una serie de declaraciones de personajes muy importantes. Y yo creo que todo eso se está articulando. Lo que pasa es que muchas veces tampoco entendemos la forma de pensar que tienen la gente en los Estados Unidos. Y no nos dicen su plan y hacen bien en no decirlo. Por supuesto, yo mientras menos lo sepa, mejor. Claro, pero esa sería quizá una gran contribución de Estados Unidos. O sea, ir a Venezuela, capturar a los narcos que se indique Carvajal, contra los cuales hay pruebas irrefutables, y traerlos a la justicia de este país. Si a eso le suma los viajes del avión de Irán, los viajes del avión de Siria y todo lo que tiene que ver con Hezbollah, los grupos terroristas, y todo el financiamiento, tú podrías entonces armar un doble caso muy interesante, porque esas dos cosas confluyen en el régimen. De narcotráfico y de terrorismo. Y aparte del lavado de dinero, la corrupción. Claro, es un estado criminal, ¿no? Es un estado narcotráfico. El crimen organizado en el poder. En el poder, es un estado criminal. Cosa que nunca se ha visto, creo yo, en la historia de América. Todo en conjunto, no. Horacio, nunca. Nunca. Como has dicho tú, ha habido mafias tratando de penetrar. Sí. O que han tenido alguna penetración marginal, pero esta es la mafia en el poder. Claro, y además es tan la mafia en el poder y tan importante que yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno colombiano sabe que no tiene ninguna posibilidad de estabilizarse de cara al futuro mientras que ese régimen esté en Venezuela. No hay, porque tienes de este lado los narcotraficantes, la FARC y el ELN protegidos. Y entonces, ¿cómo luchas contra eso? ¿Duque está haciendo las cosas bien respecto de Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que él ha tomado una posición bastante firme, bastante seria, cautelosa en cierto sentido, porque tampoco una confrontación de ejércitos venezolano y colombiano dejaría una huella irreparable en el tiempo. Yo creo que eso sería una herida muy difícil de subsanar en el tiempo. Yo creo que eso ha sido con mucha cautela, pero con mucha firmeza. Y va a continuar así, y lo saben. Yo creo que además se ve tremendamente afectado cuando más de 1 millón de venezolanos emigrados tienen colapsado todos los sistemas de salud del norte de Santander. Muchísimos venezolanos buscando empleo en una economía que no estaba precisamente muy robusta, que venía en un proceso de recuperación. Así que yo creo que todo eso se está confluyendo y hay que tener un poquito de paciencia, perseverancia y no caer en la desesperanza. En la desesperanza. ¿Y cómo ves a Bolsonaro? Anoche pasé unos videos de Maduro diciéndole pichón de Hitler, quieres invadir Venezuela, vienes a robarte nuestra riqueza. De eso en realidad se ocupan los chavistas. ¿Cómo ves a Bolsonaro? ¿Crees que Bolsonaro sí estaría dispuesto a formar parte de algún tipo de coalición con Estados Unidos para que usando la fuerza militar se derrotara la dictadura? Yo creo que en Brasil la institución militar es una institución militar. Sí. Y yo creo que si esa institución militar llega a tomar una decisión, va a prevalecer sobre cualquier decisión que incluso tenga Bolsonaro. Lo más difícil es que Bolsonaro pueda influir sobre la institución militar. Claro. Eso no está tan fácil. Yo sí creo que hay también una problemática importante porque ellos saben que derrotar al madurismo, al crimen organizado en Venezuela, fortalece la posibilidad institucional en Brasil. Si fuese lo contrario, tú tendrías que estar muy pendiente de lo que ocurriría en el próximo proceso electoral en Brasil. Estos días, como tú sabes, el señor Pompeo, secretario de Estado, que es un hombre clave en el gobierno de Trump, ¿no? Absolutamente. Ha estado en Santiago de Chile, en Asunción, en Lima, en Bogotá, en Cúcuta, ¿no? Se reunió con varios presidentes de la región, no sabemos de qué hablaron,
No tengo yo muy claro por mis fuentes si él ha ido a contarles un plan secreto, a pedirles algún tipo de aprobación en la sombra discretamente, a anunciarles algo en el camino, o simplemente a tomar la temperatura de las aguas, a escuchar, para luego formarse una opinión. ¿Cómo interpretas tú la gira de Pompeo? Pompeo es un hombre formado en la CIA. Sí. Creo que definitivamente todas las cartas él las pone sobre la mesa. Es un agente de inteligencia. Efectivamente. Él, al mismo momento que él estaba tomando la temperatura de la forma de pensar, está diciendo lo que quiere hacer. Sí. Y al final del día, por todas las declaraciones que uno ve, por un señor al cual yo le he hecho un seguimiento, que es Elliot Abrams. Muy importante. Yo creo... Nuestro amigo es él. Yo creo, Jaime, que en el momento que en Venezuela se produzca esa operación Libertad que viene anunciando Guaidó, en ese momento se va a producir el apoyo irrestricto y total de las fuerzas internacionales. Qué bueno, me estás devolviendo la esperanza, porque últimamente he escuchado un coro de abúlicos y de pesimistas y de pusilánimes. O sea, pero entonces, ¿cómo debe ser esa operación Libertad, Horacio? ¿Hay que organizar una gran marcha a Miraflores? Claro, hay que darle mucha fuerza a los venezolanos. Mira, no es fácil salir a protestar, no es fácil mantenerse pensando en la democracia y en la libertad. Cuando aquí no hay cortes de electricidad, hay anuncios de conexión de electricidad, porque el caso base es que no hay electricidad. Claro. Entonces, no hay comida, no hay medicina, hay una cantidad de gente que está en peligro, hay unas epidemias terribles desde el punto de vista de malaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo haces tú para organizar ese pueblo y llevarlo a la calle? Tienes que articular el discurso político con el discurso social. No es fácil. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Tu argumento es cómo sacar a marchar a millones o millares, por lo menos, de venezolanos que están desfalleciendo, que se están muriendo. Y sin embargo, mucha gente sale, Jaime. Todavía la gente sale. Sí. Ahora, yo escucho el argumento contradictor de cómo va a ser tan irresponsable Guaidó de comandar una marcha a Miraflores cuando eso va a ser una escabechina, cuando van a matar a un montón de venezolanos, va a correr sangre inocente, Guaidó no puede hacer tal cosa. Jaime, yo estaba allí. El 11 de abril del año 2002, nadie pensó en eso cuando se cambió la ruta y se llevó la ruta a Miraflores. Nadie estaba pensando que iban a matar a 19 venezolanos, iban a herir a 100. Pero funcionó. Y funcionó. Funcionó. Entonces, cuando llegue el momento, nadie se va a oponer. Cuando llegue el momento, la gente va a ir, porque es una decisión que hay que tomar. Y yo creo que eso es... ¿Llegará el momento? Yo creo que tiene que llegar. Lo que más me preocupa es que hay que seguir insistiendo. He visto que ha bajado un poco el discurso. Hay que producir una fractura en el estamento militar. Hay una fisura. ¿Cómo? Bueno, todo el tiempo con la marcha, con la operación Libertad. Claro que sí. Hay que insistir, porque eso tiene que producirse. En el momento que esa fisura se convierte en fractura y la gente lo comprenda, en ese momento se acabó. Pero tú tienes clarísimo, la fuerza de Guaidó, la única, es la gente en la calle. No hay otra. No hay otra. Una vez que la gente está en la calle, puede provocarse la fisura, si no la fractura militar, y una vez que se produzca esa confrontación, Estados Unidos va a socorrer a los venezolanos. Las fuerzas multilaterales, porque actuarán otros. Claro, pero primero los venezolanos en las calles tratando de recuperar su libertad. Eso es, para mí, eso es fundamental, claro, es la punta de lanza. Ese es el orden. Bueno, has venido, como siempre, con tu cabeza tan bien amoblada, a despejar un poco la bruma y a decirnos que sí hay futuro, ¿no? ¿Y que vamos bien? Sí, yo comparto esa frase vamos siempre. Bien, vamos bien, en todos los sentidos, además. Te agradezco tantísimo tu optimismo y tu lucidez. Acá eres siempre bienvenido. Gracias de corazón. No, gracias a ti, Jaime, por esta oportunidad. Un aplauso para Horacio Medina. Gracias, Horacio. Regresamos después de la pausa con todo lo último de las milicias bolivarianas, que muestran unos fusiles de madera que son como para hacer simulacros, ¿no? Entrenamientos. Y son todos unos viejitos encantadores, desdentados. ¿A quién van a dispararle? Ya regresamos. ¿No saben lo que es eso?